Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. En este país, la inseguridad, el incremento de la delincuencia, los intercambios de disparos, bueno, hay una gama de variantes de ese tema que vamos a tratar con un experto en materia de seguridad. Se trata del politólogo Daniel Pou. Él no venía al programa de que estaba chiquito, y yo también, pero me dijo que sus ocupaciones lo habían mantenido lejos de los medios, porque yo recuerdo que hubo una época, y por eso yo ya desistí de invitarlo, porque siempre tenía compromisos. Él pasa como con Osiris de León. A Osiris de León tú tienes que invitarlo con un año de antelación para ver si él va a tener tiempo. Por ejemplo, si yo lo invito para el 3 de diciembre del 26, entonces él va a ver en su agenda si puede asistir al programa. Así es que recuerden que Vertiente de Opinión se transmite de 9 a 10 de la noche tanto por Claro como por Altiz en la frecuencia 6 de este canal. Volvemos. Bien, vamos de inmediato a dialogar con el politólogo, experto en seguridad, Daniel Pou. Y como es natural, se me ocurrió la primera pregunta fuera de cámara, porque aunque yo apunto siempre el cuestionario, aunque solamente lo miro de soslayo, porque hasta ahora, a pesar de mis 90 años de edad, no se me olvidan ni las deudas, que sería hasta terapéutico que se le olvidaran a uno para no tener las tensiones del cobro potencial. Y es lo relativo a que la República de El Salvador, pequeñísima, bueno, el pulgarcito de América, no sé si ellos mismos se han autodenominado así. El asunto es que era el país más violento y con mayor índice delincuencial de América Central. Sin embargo, cuando Bukele accedió al poder, realizó contra la delincuencia salvadoreña una represión, bueno, que incluso pese a que se sintió aliviada la población salvadoreña e incluso apoyó que él modificara la Constitución para seguir al mando, y parece que tiene en mente una reelección indefinida, pero ha concitado apoyo, y muchos países ahora están sus gobiernos y sus ciudadanos, sin excluir al dominicano, que quisieran un Bukele. Entonces la pregunta a nuestro invitado, el politólogo Daniel Pou, su opinión. Sí. Muchas gracias, don Mario Emilio, por invitarme de nuevo, luego de esta ausencia tan prolongada de mi participación en su programa. Mire, si usted toma Latinobarómetro de las Américas, que es una de las instituciones más confiables en términos de estudios sociodemográficos de opinión pública, que se publica cada 2 años y estudia todo lo que es América Latina, más del 60% de los latinoamericanos están dispuestos a ceder libertades y derechos a cambio de que el gobierno garantice la seguridad.
En El Salvador no ha sido diferente, incluso en República Dominicana tampoco es muy diferente a El Salvador. ¿Qué sucede en El Salvador? El Salvador, recuerde que fue una sociedad desgarrada por la guerra que se sostuvo entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional durante varios años y produjo mucha migración a Estados Unidos. Los norteamericanos facilitaron drenar, como sucedió aquí después del 1965, un flujo de salvadoreños que emigraron hacia Estados Unidos. En Estados Unidos la gente dice, las maras, ¿cómo se originan? Las maras fueron grupos de autodefensa frente a los negros americanos que organizaron los salvadoreños, porque los negros americanos tenían sus grupos organizados y ejercían mucha violencia en su contra. Entonces ellos decidieron organizar las maras. Todo un andamiaje filosófico, una visión de defensa, etc. Pero las maras con el tiempo devinieron en grupos delictivos, como todos los grupos paramilitares que se forman en cualquier latitud del mundo. Luego vino la paz en El Salvador, empezaron a regresar muchos salvadoreños, entre ellos muchos miembros de las maras, que vivían en Estados Unidos. Luego en El Salvador, que era una de las vías expeditas junto con Honduras del narcotráfico que va rumbo a Estados Unidos a través de Centroamérica, pues empezó el crimen organizado a cooptar las maras como operadores que facilitaran el trasiego de las drogas a través de El Salvador. Las maras fueron adquiriendo poder y aparte de eso estaban involucrados en una actividad lucrativa como es el narcotráfico, y la pobreza que generó esa guerra civil que hubo en El Salvador nunca fue paliada con programas de desarrollo, con programas, podríamos decir, de incorporación al trabajo. Entonces, a los jóvenes no les quedó otra cosa más que sumarse a las maras. Con esto no lo estoy justificando. Yo conozco bien el proceso de El Salvador porque yo viajaba constantemente a El Salvador. Bueno, a final de cuentas, ellos se convirtieron en señores de horco y cuchillo en la calle. Extorsión, secuestros exprés, sicariato, narcotráfico, en fin. Tomaron el dominio de las calles. Cuando surge el señor Bukele como presidente de El Salvador, lo primero que él consigna es, el Estado tiene que recuperar el espacio, que es algo que yo siempre he dicho. Cuando usted quiere tener control de un fenómeno, usted tiene que recuperar el dominio del espacio y empieza a militarizar la seguridad. Militarizar la seguridad ha conllevado de que el Estado salvadoreño se convierta en un Estado que actúa al margen de lo que son los preceptos del Estado social y democrático de derecho. Y con el tiempo, ese autoritarismo, esa proclividad a ejercer la represión ha ido convirtiendo al Estado salvadoreño en un Estado donde la inseguridad jurídica campea. Y digo que la inseguridad jurídica campea porque en El Salvador no hay que comprobarle que usted pertenece a una mara para privarlo de libertad. Con el simple hecho de haberse dibujado un tatuaje en su cuerpo en alguna etapa de su vida, o haber sido quizás marero, como se dice allá, de la Mara Salvatrucha o la Treca, calle 13, etc., pues ya es suficiente para que usted sea recluido en el SECOP, que es la cárcel de alta seguridad,
que construyó el gobierno de El Salvador. La mayoría de los detenidos ahí no tienen procesos. No se les respeta los derechos fundamentales. Hay una opresión continua presente. De hecho, ni se les permite cubrir todo su cuerpo con ropa. Están en calzonetas y descalzos y tienen que dormir en el piso frío. Y muchos de ellos han muerto porque son personas con problemas de salud que vienen arrastrando desde hace muchos años y ni siquiera se les suministra los medicamentos. Ahí hay diabéticos que han muerto. Ahí hay personas evidentemente inocentes que han muerto. Conozco varios casos, algunos expedientes, hasta un pastor evangélico murió. Un pastor evangélico que venía de las maras, llega al evangelio. En El Salvador hay un influjo muy fuerte, muy robusto de la iglesia protestante. Ese exmarero se reivindica, ¿verdad? Y entonces se mete a una iglesia y llega a ser pastor. Y un día lo cogen en la calle porque tenía unas pintas, unos tatuajes de la Mara Salvatrucha. Y sencillamente lo meten en el SECOP, ya un hombre enfermo, entrado en edad, y el señor muere, y así suceden todos los días la cantidad de personas muertas. Luego viene un contrapeso para el gobierno, la crítica de la prensa, de las organizaciones de derechos humanos, y entonces empieza el gobierno a reprimirlos, a sacarle expediente de corrupción en una ONG, un montón de argumentos que resultan bastante baladíes. Y el pueblo salvadoreño lo acepta porque desde el triunfo del Frente Sandinista y los gobiernos que se eligieron después, lamentablemente todos fueron terriblemente corruptos. Han sido procesados prácticamente todos los expresidentes de El Salvador, y todos terminaron con fortunas. Y en un país donde la clase política ejerce ese nivel de descomposición, pues se pierden los paradigmas y se pierde la autoridad del contrapeso político a nivel del Estado. Hoy en día el presidente decretó con un Congreso favorable, creo que tenía 2 opositores nada más, porque él prácticamente ha obligado al exilio a la mayor parte de los miembros de los partidos de oposición y de los organismos internacionales de derechos humanos. Y ya el presidente Nayib Bukele, que sigue siendo aclamado por una gran parte de la población, pues logró que se permitiera la reelección indefinida. Él hizo una reelección al margen de la ley. El actual mandato que tiene Nayib Bukele es un mandato extralegal, porque en ese momento la Constitución no había podido ser cambiada. Pero como ya en El Salvador, una sociedad tan abatida, que después de la guerra civil llegan las maras, los gobiernos corruptos que incluso pactan con las maras. Y hay que decir que Nayib Bukele se dice que en un momento de sus primeros años él pactó con las maras para disminuir los influjos, pero sí tenía una visión correcta de cómo erradicar la actividad de las maras, y era teniendo dominio del territorio. En El Salvador se invierte más en policía, en persecución, que en salud pública y que en educación, lamentablemente. Entonces, en el país poco a poco va surgiendo el fantasma de la dictadura. Ya con una reelección indefinida, luego de 2 mandatos de Bukele. El último mandato, inconstitucional, dicho sea de paso, porque se violaron todas las normativas constitucionales.
Y de a poco El Salvador deja de ser un país donde las garantías jurídicas campen por encima de la razón de Estado. Yo digo que ese modelo que va acompañado de toques de queda, todo estado de excepción. O sea, en El Salvador no hay garantía de derechos fundamentales porque el Congreso aprueba uno tras otro los estados de excepción y El Salvador tiene ya varios años en una situación de estado de excepción y ahora con una mayoría congresual que es obediente a los requerimientos del presidente de turno, pues lo seguirá haciendo. Fíjate, llegó a un extremo el poder delincuencial en El Salvador, que tal como usted señaló, en una forma conexa a lo que le iba a preguntar, es que se comprometieron a dejarlos operar con una sola condición, que no usaran la violencia al ejercer la delincuencia. Y entonces cuando yo leía eso, yo me quedaba atónito. Pero ¿cómo puede ser que un Estado o un jefe de Estado, un gobernante, pacte con la delincuencia para permitirle que ejerzan sus acciones delictivas? Así es. Así es, y fueron acuerdos que se hicieron tras bambalinas, no se hicieron públicos. Fueron manejos turbios en los cuales incluso hubo hasta en cierta medida financiamiento a las propias maras. Y lamentablemente el fracaso de los gobiernos anteriores pues dejó en una plena efervescencia el caldo de cultivo para que el pueblo normalizara esa situación que hoy en día tiene El Salvador. Yo hablo con amigos salvadoreños, gente de avanzada democrática, y dice, cuando a nosotros nos tocó, no hicimos lo que teníamos que hacer. Lo que sucedió fue que sencillamente con excepción de Hafiz Handal, que era dentro del FMLN el representante del Partido Comunista, todos los demás se corrompieron. Lo mismo que ha pasado en Nicaragua, que hoy en día en Nicaragua hay una dictadura entronizada donde ejerce como presidente uno de los principales líderes de la revolución sandinista. Él y su esposa se han declarado emperadores. Entonces, es una situación que tiene que ver mucho con el mal desempeño que tuvo la izquierda latinoamericana en las décadas pasadas. Fíjese, aquí en la República Dominicana ha habido en los últimos años un incremento delincuencial. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la policía, mediante los llamados intercambios de disparos, ha eliminado una gran cantidad de presuntos delincuentes. Pero lo raro es que, al igual que en El Salvador, gran parte de la ciudadanía apoya esa actuación de la policía. ¿Su opinión? Sí, se ha vendido la idea muy socorrida en América Latina de que matando delincuentes tocaba con el delito. Y eso lo hacen personas inconscientes. Cuando uno mira las estadísticas de delitos, de homicidios y de presencia del crimen organizado y sobre todo del uso desproporcional de la fuerza, uno se da cuenta que la violencia no acaba con el delito. Lo pueden mitigar coyunturalmente, pero hasta ahora no ha habido un solo modelo exitoso en ese sentido.
Usted me puede decir, bueno, pero Bukele es exitoso. No, es que Bukele no salió a matar gente. Bukele tomó una iniciativa de sacar gente de las calles que por algún criterio él consideraba que podían ejercer algún tipo de delito. En las cárceles de Bukele hay cerca de 70.000 personas. 70.000 personas para un paisito que es el pulgarcito de América, como dijo Roque Dalton, uno de los grandes poetas salvadoreños. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿hasta qué punto eso luego no se puede revertir en una reacción que pueda tener mayor dimensiones e impactos? Eso habría que verlo, porque este modelo no es sustentable. Usted no puede mantener un país en estado de queda durante una década. Salvador ya lleva varios años con toque de queda, estado de excepción, pero eso no es sostenible, y mucho menos llenando cada vez más las cárceles e incluso convirtiendo El Salvador en una suerte de paraíso de campo de concentración, brindándole a Estados Unidos por dinero la oportunidad de enviar personas indocumentadas de otros países a El Salvador como tercer país, que es una violación también de los tratados del derecho internacional público. Entonces, yo creo que el asunto ya se está tornando un poco antipático para la propia población salvadoreña, porque yo he hablado con amigos salvadoreños que hace 2 años estaban muy felices y ahora están empezando a ser preocupados, o han empezado a ser personas preocupadas, porque ven que ya también se están diezmando las libertades individuales y las libertades políticas de los ciudadanos. Bien, vamos a hacer una breve pausa para luego continuar dialogando con este diestro hombre experto en seguridad, politólogo, que es Daniel Pou. Hablando fuera de cámara con nuestro distinguido invitado, el politólogo Daniel Pou, experto en seguridad, le hablé de una obra de mi buen amigo Mario Rivittini, Trujillo de cerca. Él conoció bien la familia Trujillo porque era de San Cristóbal y llegó a ser presidente del Partido Dominicano, aunque luego se asiló a tiros en la Embajada de Brasil, en fin. Y la situación que él describe de los años que precedieron al ascenso de Trujillo al poder, dio, ¿cómo le diría?, motivación para que Trujillo tuviera en sus primeros años de gobierno apoyo de la ciudadanía. La pregunta a nuestro invitado Daniel Pou es: Trujillo parece que aparte de su criminalidad innata, era un hombre que, sin ser un intelectual en el sentido humanístico del término, era un hombre de grandes dotes políticas. Sí, sí. Y una de las actitudes más inteligentes que tenía Trujillo era que se dejaba asesorar por gente capaz. Buscaba lo mejor, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, para asesorarse. Y escuchaba, y tenía la habilidad de sacar las conclusiones que le permitían seguir reproduciendo la visión que él tenía del Estado Dominicano. Trujillo crea prácticamente todo el andamiaje que consolida el Estado-Nación en República Dominicana. Adquiere dominio total del territorio. Recuerden que la frontera con Haití fue Trujillo quien la estableció, que tuvo que ceder 4.000 kilómetros cuadrados
al presidente de Haití para poder evitar que siguieran fluctuando los límites fronterizos. Y dijo, bueno, yo te voy a dar esto, pero hasta aquí llegan ustedes. Y ahí se perdió Juana Méndez y todo ese territorio de la línea. Pero era mejor tener una frontera que no tener frontera delimitada. Trujillo era un hombre, era un zorro, definitivamente. Trujillo era un zorro. Trujillo era un hombre que vivía al día de lo que sucedía en República Dominicana, desde el centro de la capital hasta los confines más remotos, porque Trujillo tenía una red de informantes. La gente solo piensa que solo era el CIN que reprimía. No, Trujillo tenía informes pormenorizados de qué sucedía en cada demarcación, provincia, común, municipio, toda la estructura geográfica de República Dominicana. Y tenía pues hombres capaces como Logroño, Peñavalle, Balaguer, que lo tuvo a su lado durante tantos años, y toda una playa de lo más granado de la intelectualidad dominicana. Cunduamiama, por ejemplo, que fue juez de la Suprema Corte de Justicia casi de por vida, jurista, matemático, filósofo. Entonces, Trujillo se apoyó en gente de envergadura que tenía una visión de lo que era el Estado moderno y decidió desarrollar los pilares de ese Estado moderno. Claro, bajo la égida de su autoridad omnipresente y omnipotente en todo el territorio nacional. En esa época la gente, para hacer cualquier comentario que pudiera dar indicio de que usted era desafecto del régimen, dentro de la misma casa se acercaban la cabeza y se lo decían como secreto. Porque Trujillo era omnipresente. Hasta en las familias, hubo familias que se dividieron porque hubo hermanos que delataron a hermanos, delataron a sobrinos, delataron a cuñados, delataron hasta sus propios padres. Todo ello por ganar la afección de Trujillo. Trujillo conocía al dominicano como lo conocía el doctor, el que escribió Cartas de Balina, Moscoso Puello, que tenía un conocimiento cabal de la psiquis del dominicano. Trujillo también lo tenía, porque era una sociedad muy primitiva, era una sociedad muy primaria, donde lo fundamental que buscaba la gente en esa época era sobrevivir, porque aquí habían miles de personas que morían de hambre, aquí había miles de personas que morían de una infección, porque no teníamos hospitales, clínicas, antibióticos, recursos para combatirlas. Acuérdese de lo normal que era que una mujer murió de parto, porque no había quien le practicara una cesárea. Eso de cesárea era de la capital y de Santiago, de los grandes centros urbanos, y eso costaba mucho dinero. Entonces, y quizá en San Pedro de Macorís, que tenía al doctor York allá, conocía todos esos procedimientos. Entonces era bastante complicado. Y el dominicano pues se fue amordando a la dictadura. Y yo recuerdo, era un niño, cuando matan a Trujillo en el año 1961, yo tenía 6 años. Y recuerdo que mi tío va y le toca la puerta a mi abuelo. Yo me crié en casa de mis abuelos maternos. Y le dice, mataron al jefe, pero se lo susurró. Porque aún muerto la gente tenía temor.
Y le dijo, así que ten mucho cuidado porque mi abuelo se juntaba con un grupo de críticos del régimen. Y a toda esa gente la tenían ubicada. Claro está. Mi abuelo conocía muy bien a Trujillo, porque en la intervención norteamericana de 1916, siendo Trujillo un miembro de la policía que creó la intervención, fue asignado a mi abuelo porque mi abuelo era intendente de sanidad. Y en el proceso de letrinización de la ciudad de Santo Domingo, porque la gente no sabe que en esa época la gente evacuaba en funda y las tiraba a los patios, y la fetidez que salía desde los patios hacia las calles era indescriptible. Entonces se decretó bajo la intervención norteamericana que la gente tenía que empezar a construir letrinas. Y mi abuelo fue el encargado en la ciudad de Santo Domingo de que eso se hiciera. Y Trujillo era su suerte de edecán, ayudante militar, para que eso sucediera. Yo recuerdo, muy pequeño, ver una foto de mi abuelo sentado en su escritorio con sus bigotes que parecía un general prusiano, porque era un hombre blanco, hijo de una española y un dominicano, apellido Suazo, sentado en su escritorio, y Trujillo atrás en posición firme. Después yo me enteré que Trujillo hizo lo indecible para que mi abuelo le diera esa fotografía. Y mi abuelo le dijo que la perdió. Pero eso como que siempre le dejó a Trujillo una suerte de disgusto, porque Trujillo estaba en posición de subalterno, detrás. Y de pie, mi abuelo sentado, y él de pie detrás. Y decía un tío mío que Trujillo en varias etapas de la vida abordó a mi abuelo a hacer que la foto y no la encontró, don Elpidio, y no la encontró. Mi abuelo dijo, eso parece que lo votó mi mujer vota todo, todos los papeles, mi casa llena de planos y cosas. Bueno, Trujillo quedó con un gran resentimiento con mi abuelo y en términos profesionales lo desconsideró. E incluso luego mi abuelo en su ejercicio privado recibía planos enviados directamente de la presidencia por Trujillo para que lo chequeara, porque mi abuelo era muy meticuloso con lo de la ingeniería sanitaria. Y hay que saber que Trujillo era obcecado en el tema de la sanidad. Y por eso yo le digo a muchos, yo recuerdo cuando donde está IKEA, que luego fue la UNFU, estaba el Hospital Antituberculoso Rodolfo de la Cruz Lora. Y los pacientes del hospital no eran como los demás pacientes. Estaban recluidos ahí bajo vigilancia policial y no tenían permiso de salir hasta tanto no fueran curados. Un tío mío, un hermano de mi madre, era tisiólogo y recibía, y fue hasta su director, visitas de familiares que querían que le liberaran al enfermo que tenía ahí porque era el ente productivo de la familia. Era quien conocía un oficio, era ebanista, era plomero, era carpintero, o sea, entonces ellos querían, o era albañil, que eso lo liberaran porque la familia estaba pasando hambre, porque la familia no había quien pudiera resolver el problema de los ingresos para la subsistencia. Eso era una tragedia que en República Dominicana envolvió a muchas familias. Ahí también estaban los enfermos de sífilis, que yo recuerdo una señora que visitaba nuestra casa, que había estado recluida ahí por 7 años porque su marido la contagió de sífilis. La sociedad dominicana ha tenido muchos momentos azarosos, terribles. La gente hoy en día se queja de muchísimas cosas, que si se va la luz, que si se ve el agua.
La sociedad dominicana le ha costado mucho llegar a lo que es hoy en día y lamentablemente lo valoramos poco. Y en el tema de la seguridad, hay que decir que la gente dice cuando Trujillo no había inseguridad. Le digo no. Cuando Trujillo habían rateros. Hay que recordar cuando Miguel Ángel Paulino y sus acólitos. La 42. La 42. Colgaron en la calle Las Mercedes las bandas de los Gatagás y esa gente que fue para ejemplarizar a esos cuatreros que merodeaban en torno a la capital. Que la capital llegaba prácticamente hasta la avenida Mella, ¿verdad? Luego estaba, de aquel lado estaba Pajarito o Villa Duarte. Villa Duarte. Sí. Y luego por aquí llegaba la capital hasta la Máximo Gómez, así con escasas villas o mansiones de familias adineradas. Pero el primer extramuro que se fundó fue el barrio San Carlos. Después vino Gascue, pero Gascue fue ya por los años 40 y pico que empieza a surgir. Hoy en día tenemos ciudades que han crecido sin ninguna planificación, que es uno de los graves temas que afecta a la seguridad, donde todavía estamos luchando por la clasificación de suelos, la delimitación del uso de suelos, etcétera. Y tenemos zonas comerciales interrumpidas por zonas residenciales. Eso dificulta la seguridad porque las estrategias de seguridad de las zonas comerciales y de las zonas residenciales son diferentes. Hoy en día esta falta de control del territorio le ha abierto un escenario muy favorable a la presencia del crimen organizado en República Dominicana. En República Dominicana, los datos de los homicidios como resultado de la criminalidad, resulta que las estadísticas son el 50% de los homicidios por la conflictividad social. O sea, nosotros tenemos una tasa de homicidios que su universo, el 100% está ocupado por homicidios producto de la actividad delictiva y homicidios producto del conflicto social, y la actividad delictiva solamente aporta entre el 27 y el 28%, el resto lo aportan toda esa conflictividad social, las ejecuciones extrajudiciales de la policía, que yo digo que para lo que más sirven esas ejecuciones es para romper la cadena de información, porque como la policía siempre ha estado tan contaminada por los influjos del delito que han penetrado las instancias institucionales, la policía, la DNCD, aquí tuvimos un jefe de operaciones de la DNCD que fue extraditado a Estados Unidos y condenado allá por tráfico de droga, un jefe de operaciones, que cuando fue extraditado, el presidente de la DNCD, que en su momento fue quien lo acunó en el organismo, salió defendiéndolo. ¿Y cómo salen tantos millonarios de esas instituciones, de los cuerpos castrenses, en menor medida, de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, cuando se supone que los militares y los policías tienen sueldos cebollas? ¿Cómo se explican tantas fincas? ¿Cómo se explican tantas mansiones, tantos apartamentos de lujo en Torres, con sueldos que verdaderamente resultan hasta miserables? Entonces, el nivel de contaminación de los cuerpos de seguridad es uno de los principales temas que tenemos que superar. Fíjate, ¿qué opinas acerca de que en Estados Unidos hay un gobernante que parecería uno de los que él llamó, claro, empleando una expresión
de otros gobernantes norteamericanos a América Latina como repúblicas bananeras, pero él ha llevado a Estados Unidos a una situación casi similar. La pregunta es, ¿cómo una potencia mundial como los Estados Unidos de América llega no solo a escoger un presidente como Donald Trump, sino a reelegirlo, y ha llegado a tener un poder tan grande que él mismo ha admitido la posibilidad de, violentando la Constitución norteamericana, aspirar a un tercer periodo de gobierno? Bueno, el día pasado conversaba yo con un amigo, alto oficial retirado de la policía norteamericana, un hombre con una formación exquisita en términos jurídicos, en términos de visión de la sociedad. Y indiscutiblemente llegamos a la conclusión de que en Estados Unidos, como el espectro de lo jurídico está más sujeto a las costumbres que a países como el nuestro, donde el texto de la ley abarca todos los detalles y marca los procedimientos de la acción jurídica, es muy vulnerable. El señor Trump, pues, se ha aprovechado de que como Estados Unidos es un régimen federal, donde es, por el origen mismo de Estados Unidos fue la unión de las 13 colonias, que luego pues fueron asistidas por compañías y donde se llegaron a acuerdos para que pudieran coexistir. Pues hay muchas debilidades institucionales. Y esta situación de la presidencia, sobre todo el segundo mandato del señor Trump, nos deja hoy en día la gran duda. ¿Era realmente Estados Unidos el gran modelo de Estado social y democrático de derecho? Por lo visto que no. Por lo visto la fragilidad de ese modelo de democracia y Estado social y democrático de derecho era muy vulnerable. Sobre todo porque donde el imperio de la ley debería ser la norma, ahora es el imperio de un señor con espíritu cesario, egocéntrico, que ha incluso afectado normativas de derecho internacional que después de la Segunda Guerra Mundial se consideraban inquebrantables, y que ahora mismo también subvierte todo lo que es el establishment de los Estados Unidos. Estados Unidos está entrando en una de sus peores crisis históricas. La económica sobrevendrá también, pero ya en Estados Unidos hoy en día, hasta hacer presencia en ese país puede llevarlo a usted a correr un riesgo de que sea recluido en una cárcel próxima a los cocodrilos de los Everglades, y que se le someta a un régimen donde el Estado de Derecho campea por su ausencia. Bueno, cuando yo he invitado a Vertiente de Opinión al politólogo experto en seguridad Daniel Pou, paso de productor y entrevistador a teleaudiente, y me gustaría que él, que es un hombre muy ocupado, no se haga la ilusión de que va a ser la última vez que va a venir aquí, porque yo soy capaz de pararme frente a su casa y decirle a los vecinos, no quiere ir al programa, y los vecinos lo van a obligar a volver. Un
gran expositor y un conocedor de lo relativo a su profesión. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.